Con 29, y a propósito del Congreso, está sentado acá en el estudio desde la redacción de La Tercera el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, quien gentilmente se acerca acá a La Tercera para conversar en esta mañana de día jueves. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. No, gracias a Sí, ustedes. es un esfuerzo venir a entrevistas presenciales, digo, entonces Pero son mejores. son mejores. Son mejores, Sí. son mejores, sí. Puede ver el cara a cara, dice usted. Sí, Sí. sí. Oiga, Tener la gestualidad me al parece bien. instante, Uno, yo creo que mejora la calidad de la conversación. Me parece bien. Corríjame si me equivoco, pero ¿lo he visto menos activo? ¿Ha estado un poquito más abajo en la primera línea pública en el último tiempo? ¿O me equivoco? Yo no lo había notado. Ya. Sí, ¿Mm? puede ser, pero una conversación muy de fondo, porque Ya. no hay nada, digamos, a propósito. Ya, perfecto. Pero- es que pero después sí- se pegó un viaje a sí. China, ¿no? Estuve en China, Sí. sí. Y después de ahí como Pero- que lo vi un poquito más sumergido. No, he estado Una yendo a cuestión los muy mismos personal. medios que voy ¿Sí? siempre. ¿Ya? Eh, Yo pensé que ahí llegaba más reflexivo de China, yo, ¿no? No, pero sí pasa que yo creo que si usted ve, por ejemplo, Mm. la comedia, por decirlo de una manera relativamente irónica, ¿Mm? respecto a las acusaciones constitucionales, pasa que para uno viene una reflexión en torno a cómo no hacerse parte de la industria de la polémica, sino tratar de trabajar en que la ciudadanía, cuando encienda el televisor o cuando nosotros visitamos sus barrios, ¿cierto?, nos vea concurriendo a la construcción de soluciones a los problemas que denuncia y no espectáculos en torno a ellos. Sí. Y quizá eso que estoy haciendo una hipótesis Mm. de la conclusión suya, Sí, y quizá eso me ha quitado vistosidad. puede ser. Pero, Ahora, pero, me sí gustó le, el pero, sí le, concepto, sí. pero sí le confieso ¿Mm? que hay de parte mía una preocupación en torno al rol parlamentario, porque yendo a este lunes solamente, por poner un ejemplo, la gente efectivamente está sufriendo por la crisis de inseguridad. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Ese es el principal dolor de la ciudadanía, eso es real. Y podríamos, Rodrigo, tener un montón de discusiones que son muy profundas y muy debatibles y muy políticas. Te pongo tres. Cámaras biométricas que controlen todas las ciudades del país con inteligencia artificial, en donde tendríamos que renunciar a cierta libertad para obtener cierta seguridad, ¿cierto? Una discusión interesante. Por ejemplo, el crimen organizado, ya que se volvió transnacional, ¿debiésemos enfrentarlo nacionalmente o de manera internacional, ya que se ha vuelto transnacional? O una más compleja, ya que desde que el gobierno de Estados Unidos hace muchas décadas le declaró la guerra a las drogas, en realidad todos los días hay más gente dispuesta a pagar por drogas, sigue siendo la prohibición, persecución a secas de las drogas la única manera de enfrentarla o una manera ganadora. Son tres dilemas que podríamos estar discutiendo. Sin embargo, la persona enciende el televisor y lo que se encuentra es otra cosa, ¿no? Otro debate, que no es un debate sobre la solución. Y lamentablemente al día siguiente se vota una nueva ley de lo que malamente se ha llamado permisología, una nueva ley marco de permiso, Estaba conversando que recién sale con Gonzalo Saavedra, con el ministro de Economía. con bastante acuerdo de la Cámara, que yo creo que es una noticia extremadamente positiva, que en el fondo todos los sectores políticos se ponen de acuerdo en que hay una falla en nuestra institucionalidad para darle celeridad al activamiento de la economía. Sale la ley y tiene poca vistosidad justamente porque no es parte de la industria de la polémica. Bueno, es que me interesa demasiado de verdad entrar al fondo de cada uno de esos temas, pero separemos entre Lo sé, forma y fondo. por eso me gusta conversar con usted. Pero entremos en esta parte también porque es importante la forma, ¿no? Y me gustó el concepto de industria de la polémica. Sí, claro. ¿Cuándo parte esta industria de la polémica? No a lo su sé. juicio. No sabe, lo sé. No lo sé. ¿Cuándo parte? Déjeme no agregarle. tengo las herramientas No, está para... bien, pero déjeme bajarle un subtítulo. ¿Cuánto El parte la concepto industria de sí la es mío, polémica? pero Ya. no tengo un estudio al respecto. Déjeme agregarle Es una percepción de el lo que hay, ¿no? subtítulo. Industria de la polémica, / si usted quiere, o subtítulo, acusaciones constitucionales. ¿Cuándo parte? No lo sé. Usted me está preguntando, en el fondo, si lo interpreto, ¿cuándo parten las acusaciones constitucionales que no aportan al país? ¿Algo así? Esa es la industria de la polémica, ¿o no? Sí, no, yo creo que la industria de la polémica es algo más allá, ¿no? Que la reacción de la contrarreacción, sacar de contexto, etcétera, de la cual además todos los políticos denuncian al resto. Te pongo un ejemplo súper concreto. Sí. El sábado veía una entrevista súper interesante a Ignacio Briones, también en La Tercera, pero en otro, no sé, en otro dispositivo de La Tercera, súper interesante, en donde él hablaba de algo parecido, no ocupaba este concepto, pero hablaba de algo parecido, de que la política
en lo que se ve de la política, discute nimiedades, cierto, polarización, etcétera. Pero su candidato a gobernador en la región metropolitana es una persona de la cual yo no tengo nada contra él. Pero es una persona que es como el primer profesional de la polarización. Francisco Rego, dice. Claro, ¿no? De la polarización sin propuesta, además. Que yo creo que en el uso de su libertad él se puede dedicar a eso. Pero es contradictorio que Ignacio Briones, con la entrevista riquísima y genial que da, tenga ese candidato si es que considera que la polarización es el problema, ¿no? Quizá no y con esto no quiero señalar con no tomó la decisión de claro, con esto no quiero señalar con el dedo a Ignacio Briones, quiero decir, es un ejemplo. Está toda la política de alguna forma involucrada. Ahora, a propósito si usted me pregunta si quiere entramos a las acusaciones constitucionales una por una. Es que quiero eso. Yo le puedo dar una opinión una por una de todas las que han habido. Muchos de sus pares que hoy día critican esta acusación constitucional contra la ministra del Interior, que también, por cierto, se opusieron a siquiera la posibilidad de que se acusara constitucionalmente al presidente de la República, muchos de ellos también votaron acusaciones constitucionales en el pasado, ¿no? Sí, claro. Entonces se hace el paralelo respecto a lo que pasó en el gobierno pasado, con la figura del expresidente Sebastián Piñera, con la figura de algunos ministros. De hecho, entiendo, y corríjame si me equivoco también en esta parte, diputado, usted se arrepiente, por ejemplo, de haber votado a favor de una acusación constitucional en específico lo he dicho muchas contra veces. el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Lo he dicho muchas veces, sí. Entonces, creo que él no violó la Constitución. Ya, a eso voy. Y entonces, eso no es una defensa de Jaime Mañalich. No. Es que creo que él no violó reconocer un error también. No violó la Constitución. Sí. A lo que voy eso, los que critican ahora que están presentando acusaciones constitucionales, en su momento también las presentaron. Sí, claro. Ya. Pero seamos claros con una cosa. Primero que nada, yo no estoy en desacuerdo con todas las acusaciones constitucionales. O sea, creo que, por ejemplo, una de las que menos votos tuvo, la contra el ministro Santelice, una de las menos vistosas, por decirlo así, yo creo que le habían cumplido un dictamen de Contraloría y había hecho... Había argumentos jurídicos. Yo creo, o sea, lo digo hoy día, él había hecho un decreto contrario a la ley, en mi modo de interpretar la ley. Y la Contraloría ratifica que su decreto es contrario a la ley, ¿ya? Y la acusación constitucional ocurre posterior a que Contraloría se pronuncie. El Congreso espera que Contraloría se pronuncie, ¿ya? Entonces, eso primero. Segundo, el que unos hayan hecho algo mal no exime a los otros. Por el contrario. Todos tienen que hacer los mea culpa. No todos quedan eximidos, ¿ya? No es como que Republicanos presente la acusación constitucional que quiera porque yo voté contra Jaime Mañalich, ¿ya? Eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que en lo que nos convoca es comentar las que están sobre la palestra hoy día, que además me parece que de las de los últimos 10 años son la más escandalosa por la desfachatez o la sinceridad con que se han planteado meramente como tácticas político-electorales, ¿ya? No hay un hecho que las sustente. Entonces, por ejemplo, voy a la de la ministra Toa. La de la ministra Toa es una acusación constitucional verdaderamente inédita, porque es en realidad una acusación constitucional contra Chile Vamos, tanto como táctica como en su libelo, ¿ya? ¿A qué voy? La acusación constitucional tiene un fundamento que dice se ha dejado de ejecutar una ley, que es el artículo 115 de la ley de migración. El artículo 115 de la ley de migraciones se ejecuta en Chile todos los días, excepto con Bolivia, pero hay un problema que es un problema diplomático, que Bolivia dice yo no voy a aceptar a personas, si no son bolivianos y no están en Bolivia, no me compete. Finalmente la conclusión es, acusamos a la ministra Toa porque no ha puesto freno a la delincuencia. Eso ya es una situación absurda porque bajo ese parámetro, todos los ministros de Desarrollo Social tendrían que ser acusados permanentemente porque ninguno ha acabado con la pobreza. Habría que sacar a todos los presidentes del Banco Central porque ninguno ha terminado con la inflación. No sé si me explico. Pero entonces vamos al libelo acusatorio. Y el libelo acusatorio plantea, lástima que no tengo aquí el texto exacto. ¿Ya? ¿Lo leyó completo? Sí. ¿Sí? Entiendo, me dicen, me cuentan, porque yo tampoco lo he podido leer completo, pero entiendo que efectivamente... Si esto está en vivo, me van a mandar lo que quiero decir, lo que quiero leer en algún momento. Quiero decirle que hay gente que está mirándolo y escuchándolo, y de hecho me aporta y me hacen algunas lo que quiero decir es que el libelo acusatorio es tan duro con el gobierno del presidente Piñera, tan duro, que termina siendo un texto exculpatorio de la ministra Toa. Por supuesto, respecto a violaciones constitucionales es absurdo, pero si inclusive
creyéramos que la acusación constitucional es un juicio político, cosa que en Chile no es, ¿ya? Si fuera un juicio político a su desempeño, a sus resultados, es tan duro respecto del presidente Piñera y respecto de cómo entregó el presidente Piñera la situación de la seguridad y migración en este país, que termina teniendo un carácter exculpatorio. Pero lo que todos sabemos es que la intención de Republicanos es o arrastrar a Chile Vamos y decir, aquí mandamos nosotros, tanto así que los humillamos haciéndolos votar a favor de una acusación constitucional que es radicalmente contraria al presidente Piñera, o los hacemos votar a favor y los ponemos contra el electorado de derecha diciendo que ellos están a favor de Carolina Toá. Y con esto una conclusión muy triste. Sí. Lamentablemente debo decir que en general las acusaciones constitucionales de republicanos terminan beneficiando a mi sector. ¿Cómo así? En la nimiedad, en la pequeñez de lo... Porque siempre las pierden y siempre los ministros que eran potencialmente cuestionados salen fortalecidos y queda a la derecha. ¿Usted cree que esta la va a perder la derecha? Sí, me la va a perder. A pesar de que ha dicho Chile Vamos, al menos RN y la UDI que la van a apoyar, o al menos están pensando en apoyarlo, los propios hechos demócratas. Claro, pero siempre queda a la derecha dividida, etcétera. Pero mi problema es que yo no puedo ponerme a celebrar. Sería una falta de respeto a mis electores que yo me ponga a celebrar que algo que es malo para el país termina beneficiando a mi sector. Eso sería una pequeñez. O sea, yo espero que los que votaron por mí esperen mucho más de mí. Ya, ¿no? Entiendo dos cosas a propósito del el libelo presentado por republicanos. Lo primero, entiendo que esa mención que se hace a los ex gobiernos de Bachelet y de Piñera también se hizo como causal, o se mencionó en el texto tal cual, contra Isquiasiche. Así es. Primera cosa. Que una acusación constitucional de Isquiasiche también es digna de análisis en una clase de ciencia política, porque no sé cuánto tiempo llevaba Isquiasiche. Ya, pero no es lo que quiero decir. Hay una escena, porque cuando la presentan, saca el diputado Luis Sánchez una bala y dice, esta bala fue encontrada. Yo siempre omito el nombre, pero esta vez lo voy a decir para que la gente lo entienda. Siempre omito el nombre porque no me gusta la estigmatización, pero no lo voy a decir. Es una población que está en mi distrito y que ha tenido problemas de cruces entre bandas y balaceras y muertos por balaceras hace décadas. ¿Ya? Hace décadas. Y está en mi distrito, que es el distrito 10. Y que es lamentablemente conocida por muchas cosas buenas, pero también muy conocida por esto. Y a una ministra que lleva 60 días en el cargo, dice, esta ministra se tiene que ir porque fue encontrada una bala en esta población. Lo que está diciendo el diputado republicano, al mi modo de entender, es que no sabía que hace 30 años que hay balaceras en esa población. No sé si me voy a entender. Sí. Por eso es que plantear que Isquiasiche había violado la Constitución era algo completamente descabellado y por eso la pierden. Pero en este caso no la pueden ganar porque el que vote a favor de esta acusación constitucional nunca más puede decirse piñerista. Ahora, entiendo que la causal construida sobre la figura de la ministra del Interior, Carolina Toá, es casi textual o está hecha en base a la misma acusación contra Andrés Chadwick, que usted entiendo apoyó, ¿no? No, no es la misma. ¿No? No es la misma. ¿Estás seguro que no es la misma ni textualmente? No, claro. ¿No? Lo que pasa es que las causales en la acusación constitucional son muy poquitas y son abstractas. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, no ejecutar una ley, luego viene el ¿cuál ley? Y ahí hay que argumentar por qué no ha... Entonces, claro, puede ser la misma en el sentido de, en abstracciones tipo... no respetar la Constitución. Perfecto. Claro, la misma causal. Pero el detalle poner en juego la honra de la nación. Pero luego viene el por qué ha puesto en juego la honra de la nación y ahí no tienen nada que ver. Porque en el fondo de lo que se acusa al ministro Chadwick tiene que ver con la salida de los militares durante el estallido social a la calle. Y en este caso tiene que ver con la ley de migraciones, por no ejecutar un artículo de la ley de migraciones que se ejecuta todos los días. Sí, bueno, me dicen que es casi la misma, pero que el fondo puede ser distinto, puede cambiar, pero efectivamente va en ese mismo camino. ¿Usted no cree que va a tener los votos esta acusación? Mire, para serle sincero, yo no lo sé, yo no soy analista político, yo soy un tomador de posición, que es mucho más difícil, ¿ya? Que es mucho más difícil. Nosotros tomamos posición, ¿ya? Lo que sí te puedo decir, Rodrigo, es que me parecería inconcebible que alguien que se declare piñerista vote a favor de ese nivel. Perfecto. Irina Caramanos, ¿sí? ¿Leyó lo que acaban de sacar? Leí las dos
Las dos. notas que, o sea, las dos herramientas de fuente que hay, ¿Ya? que son una nota del mostrador y el comunicado de ella. Perfecto, pero yo le quiero mostrar otra que tiene que ver con la situación de Irina Caramanos. Dice una declaración que debe ser aclarada con letras mayúsculas y que la firman los diputados Manucheri y Chicardini, ¿no? Que dan cuenta que es clave que el caso convenio se investigue. Punto uno, punto dos, Irina Caramanos ha sido acusada de haber realizado depósitos a Procultura y ha señalado que esto es falso. La situación es de simple verificación en las cartolas y debe, con mayúsculas, ser aclarada, lo que dicen ambos diputados. ¿Usted se conforma con el comunicado que emitió Irina Caramanos esta mañana? A propósito de esta acusación. Sí, y quiero ser claro, el comunicado es muy contundente. O sea, Ya. dice... A ver, recapitulemos. La nota del mostrador es el origen de esta conversación. Yo en la nota del mostrador, que me pareció bien enredosa, de hecho la tuve que leer 2 veces, encontré un hecho noticioso y una insinuación. ¿Ya? El hecho noticioso potencial es que habría, porque no dice quién afirma qué, dice, habría un informe que dice que Irina Caramanos, antes de que el presidente Boric fuera presidente, Sí. ojo, durante el gobierno del presidente Piñera, o sea, durante el gobierno del presidente Piñera, habría depositado dinero a la Fundación Procultura. ¿Ya? Ese es el hecho noticioso. Y la insinuación es que, por motivos políticos, habrían cambiado al fiscal para que no investigue este delito. La insinuación, que aparece en la bajada con mucha claridad y que genera remoción a quien la lea, luego en la misma nota queda descartada, porque dicen que en realidad el fiscal fue suspendido de todas sus causas por su vínculo con el caso Hermosilla. No recuerdo bien cuál es el vínculo, hay un debate, si el WhatsApp se lo mandó a esto, se lo mandó, da lo mismo. Pero ese fiscal fue removido de todas sus causas al mismo tiempo por su vínculo con los chats de Hermosilla, que tiene que ver con el señor Migueles, de las becas, Sí. ¿cierto? El marido de la Ángela Vivanco, que sí, Así, ¿ya? de la ministra. Y luego queda el hecho noticioso, que son los abonos que ella habría hecho. Nadie en la nota afirma Irina Caramanos ha abonado plata. Dicen, habría un informe. Y luego Irina Caramanos, con nombre y apellido, afirma, niego rotundamente o categóricamente, no recuerdo exactamente cómo lo dice, haber hecho abono alguno. O sea, no te dice esto tiene una explicación. Dice, no hay abono alguno. Entonces, lo que tenemos es a ninguna persona afirmando con nombre y apellido, con rostro, que ha hecho abonos, y por otro lado, a una persona negando categóricamente que ha hecho los abonos. Entonces, si en las próximas horas o días no aparece alguien y dice, Rodrigo, yo afirmo que Irina Caramanos hizo abonos, entonces yo no sé cómo puede continuar esta noticia. Sobre la declaración del diputado Manucheri y la diputada Chicardini, en la literalidad, me parece poco reprochable. Dice, todo se debe investigar. Claro, todo se debe investigar. Pero si ellos leen la nota, se darán cuenta que es muy raro. O sea, que Irina Caramanos no tiene procesalmente la obligación de tener una demostración de que no ha hecho algo. Ahora, obviamente que a ella, yo creo que para ella va a ser cómodo hacerlo, ¿no? Va a ser fácil y cómodo hacerlo. Ya, ¿cómo hacerlo? Y si usted le cree, usted pone la Sí, mano, yo le creo. pone la mano al fuego. O Sí. sea, en este Yo particularmente, no tengo más información de la que apareció. de la que usted Ya. tiene. Y tiene información. Sin embargo, que Irina Caramanos haya incurrido en algún hecho reñido con la probidad, sí. Y tiene, Pongo la mano al fuego. ¿Tiene antecedentes de algunos datos, E conversaciones? invito- Espérese, diputado, de datos, conversaciones de el fundador de Procultura con algunos gobernadores. Tengo nada que usted no tenga, no tengo ninguna relación con ¿No? el fundador de Procultura. Yo no conocía a Procultura antes de que estallara el caso convenio. Sí sabía de la existencia del señor Larraín, era un personaje bien conocido, ¿cierto? En redes sociales, qué sé yo. No conocía las actividades de su fundación. Por lo tanto, no tengo nada que usted no tenga en esta Ahora, materia. respecto de Caramanos, entiendo que hay una nota de la radio Bio Bio que incluye el informe Ajá. de la Policía de Investigaciones que muestra los abonos a los que estamos haciendo alusión. Claro, pero tiene que aparecer la Policía de Investigaciones a decir, este es mi informe, ¿no? Ella hizo abonos. Y luego que ella diga, yo no hice abonos, tendremos que contraponer las dos verdades. Pero hasta el momento nadie ha dicho, ella hizo abonos. Bueno, está la investigación ahí, Ya. tiene que aclararse. Y caiga quien caiga, como dijo el presidente, incluso yo, dijo el presidente hoy día en la mañana. Lo que pasa es que la literalidad de lo que usted señala, Rodrigo, es correcta. 100%, palabra por palabra. Pero si yo digo, esto tiene que investigarse, caiga quien caiga,
y usted hace un titular en donde dice Vinter sobre Caramanos, 2 puntos, esto debe investigarse, caiga quien caiga, se da a entender lo contrario a lo que yo he afirmado diciendo que pongo las manos al fuego. Yo le pondría a usted, pongo las manos al fuego. Bueno. ¿Eh? Pero que tiene relación un poco con lo que dice la declaración de los diputados socialistas, ¿no? Sí, quiero aclarar, cuando digo pongo las manos al fuego, ¿sí? Yo no conozco el caso, sí. ¿ya? Yo no tengo idea de, de la relación de Irina Caramanos con... Lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido en la probidad. Eso no me calza con el personaje. Diputado, sí. Yo le decía al principio, quiero ir al fondo de esto, ¿no? Estamos viendo una crisis compleja, una crisis de seguridad que, por cierto, se revela en todas las encuestas. Yo también quiero hacerle alguna pregunta a propósito de la CEP, no sé si la miró en detalle. No, pero como todos me llegan... Ya. datos, pantallazos, noticias que la comentan. Perfecto. En la tercera de manera un poco ayer caótica. El detalle y todo el desmenuce, podríamos decir, de lo que fue en la encuesta CEP. Pero ¿usted cree que estamos de verdad en una situación que se nos está escapando de la mano desde el punto de vista de seguridad? Y quiero llevarlo a lo que usted decía al principio, ¿no? Esta descripción, decía, de lo que se hace en la Cámara o en el Congreso en general, de algunas cosas que desvían la atención, ¿no? Acusaciones constitucionales versus proyectos de ley que hay que sacar urgente y de manera urgente en materia de seguridad, por ejemplo. ¿Qué más se puede hacer? Voy a el concepto de escaparnos de las manos, la situación que estamos viviendo en esta crisis de seguridad. Voy a separar dos cosas. ¿Ya? La vistosidad de lo que hace el Congreso y por lo tanto cómo se vincula la política con la ciudadanía, ¿ya? Con lo que efectivamente hace la producción legislativa, que son bien distintas. Porque justamente en materia de seguridad el nivel de modernización de la legislación de seguridad que ha ocurrido en este periodo es muy importante. Hay un debate de si es gracias a ti, gracias a mí, culpa tuya, culpa mía, que es pertinente, yo creo que es legítimo, pero para lo que quiero ir ahora es que yo lo que dije antes es que cuando la gente prende la televisión y ve la discusión sobre las acusaciones constitucionales, no ve el debate sobre soluciones. Pero el Congreso sí ha hecho una modernización de la legislación en materia de seguridad en este periodo. Lo que me pasa a mí es que no toda la crisis tiene un contenido legislativo. Y aquí voy a decir algo que siempre digo, que espero que alguien se acuerde de mí. A veces los parlamentarios tienen una tendencia y una pulsión a exagerar el elemento legislativo de las crisis para poder protagonizar las soluciones. Entonces, yo creo que hay un elemento legislativo, obviamente, pero que no es el único. O sea, cuando yo digo la decisión sobre las cámaras biométricas, no es propiamente legislativo, es un debate más de fondo. La discusión sobre la cannabis y nuestra relación punitiva con ella son debates que no se tratan de poner penas más duras, etc. ¿Ya? Entonces, lo que se produce y lo vistoso, porque también esta semana salió en los mismos 2 días la nueva ley de marco de permisos sectoriales, que es importantísimo, y la nueva ley antiterrorista, que pasó algo impresionante. Las izquierdas y las derechas, que históricamente han tenido una posición contraria a la ley antiterrorista, pero unas porque consideran que vulnera las garantías constitucionales y las otras porque consideran que no es eficiente en la persecución del terrorismo, aunque la izquierda también está de acuerdo en que no es eficiente. Ambos sectores están de acuerdo con que la nueva ley antiterrorista que salió ayer de la Cámara de Diputados es mucho mejor que la actual. Entonces, también pasan cosas buenas y eso lo quiero transmitir. Se nos está yendo de las manos. Yo creo que tenemos una situación muy compleja. La proliferación de las armas, la proliferación de la banda organizada, evidentemente dejó por completo atrás, digamos, se adelantó en la carrera respecto al aparato del Estado para proveer seguridad. Y ahí hay un tema que es súper relevante que aparece en la CEP. Creo que aparece en la CEP, porque ayer alguien me lo mostró y no recuerdo si era en la CEP o en otra encuesta, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero la gente está renunciando a la libertad y a la democracia en favor de la seguridad. Yo ahí tengo un problema. Cuando tú vives bajo el flagelo de un narcotraficante, en tu barrio, en tu cuadra, tú no vives en democracia. No, pues vive captado, ¿no? No, tú no vives en libertad, ¿ya? Entonces, no es real esa contradicción si democracia es un ente abstracto y seguridad es yo puedo caminar al jardín infantil de mi hija teniendo la certeza de que no me encontraré con una balacera ni con un portonazo.
Eso es libertad Sí, también, que- eso es democracia también. Nos quedan pocos ¿ya? minutos y me quedan 4 o 5 preguntas todavía, Por favor. diputado. Y viene, este programa sigue y hay gente que... O sea, me pide que haga respuesta más corta. Es lo que estoy tratando de decirle. Ya, de sutilmente. buena- pero bueno, Le, ahora entiendo. le agradezco la sutileza y la cortesía. Oiga, diputado, a propósito de lo que se viene el 26-27, usted decía, bueno, no entiendo que Ignacio Briones, se hacía alusión en la entrevista, tenga como candidato, o su sector tenga como candidato, o a él lo represente Francisco Rey. Me refería específicamente a Ignacio Briones Y lo acabo de por decir. la admiración que le tengo. Por supuesto. ¿Es Alejandro Navarro su candidato en...? Sí. Sí. Sí, ¿No es lo mismo? sí. No, no es lo No, mismo. no es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, usted ha revisado lo Sí, que... sí. Perdón, quiero ser muy ¿Usted claro. comparte todo lo que dice Alejandro Navarro? No, no tiene nada que ver con eso. No, le estoy haciendo una pregunta no que... comparto todo lo que dice. Es más, si analizo todas las cosas que yo he ¿Ya? dicho como diputado, ¿Mm? hay muchas que probablemente no Probablemente que comparto. no está- ¿ya? ya. Entonces, no. Comparte todo es una pregunta que. Sí. No, pero quiero ser muy claro. ¿Mm? Yo no dije algo contra, probablemente, el candidato de Chile Vamos, que es el partido, que es en el fondo el partido más tradicional de Chile, Sí. porque viene del Partido Nacional, etcétera. Sino que dije que era contradictorio alegar contra la polarización y tener como candidato a una persona que es, yo creo que uno de los primeros profesionales de la polarización. O sea, que ese es su principal oficio y que de hecho él mismo, con otras palabras, ¿Mm? lo reclama como su principal virtud, ¿no? Yo lo considero contradictorio con lo que dice Briones respecto a pero en el caso de Alejandro Navarro, ¿Mm? no comparto muchas de las cosas que él ha dicho y hecho en política, pero si yo analizo su historial como representante popular, la cantidad de luchas en las que ha participado, la cantidad de gente en el Biobío a la cual ha representado, en cuestiones que muchas veces no se ve en las páginas políticas de los diarios, pero la cantidad, si usted viaja al Biobío y le pregunta a personas que ya tengan más edad y que les tocó tenerlo como diputado, como senador, Sí. la cantidad de comités de sí. vivienda, agrupaciones de mineros, juntas de vecinos que han sido representadas por él, ¿cierto? Poniendo propuestas, etcétera, es un trabajo bien interesante, Sí. que yo no lo miraría, o sea, creo que no es... No, sí, que yo, no es- yo comparto con usted que en la historia de que algún no es un político, algún juicio- personaje hay que hacer completa la revisión. Claro. Solo digo que, Que no es un en esto juicio de las completo, contradicciones, reducir a estamos Alejandro hablando de un Navarro... candidato que apoya a un gobierno que es una Sí. dictadura, como dijo hace poco el presidente Boric. aunque ¿no? su última declaración dijo que en esta materia se cuadraba con el presidente Boric. Yo no comparto la posición de Alejandro Navarro respecto de la dolorosa situación del país hermano de Venezuela, Perfecto. pero considerar que Alejandro Navarro es un tipo que se dedica a la polarización, no, él se ha dedicado su vida a la representación Sí, popular, y yo no lo he dicho. siendo digámoslo. además Sí. reconocido sucesivamente una y otra vez en votaciones, Me quedan 2. ¿Le sorprendió? sin ser una persona mediática. ¿No? Eso significa que las tremendas votaciones que siempre sacó, Hoy por hoy, en su momento fue... pero yo creo que sus votaciones en general eran de gente que tenía una relación presencial con él. Que se lo topaba el sábado en su población. Sí, no, es un tipo recorriendo es un tipo la de población. calle, sí. Oiga, Tomás Bodanovich, ¿le sorprendió la CEP? No me sorprendió nada, porque estoy entre los que... Como la espuma, dicen algunos. Claro, como la espuma. Sí. No, yo estoy más bien muy gratamente impresionado de cómo él ha tirado ese municipio arriba, cómo ha hecho una gestión exitosa, en donde se planteaba como que no se podía. Y también me molesta mucho la liviandad con que el país enfrenta, y el debate público, la situación en que la UDI, porque esto es bien impresionante, ¿A dónde vamos? cuando Katy Barriga era de la UDI, gobernaba la UDI, y cuando se supone que lo hacía bien, la defendía la UDI. Cuando se descubre que se gastó toda la plata de los maipucinos, la plata de la educación, la plata del CEFAM, ¿cierto? En peluches, collares, en frivolidades, en lecera, resulta que ahora es el caso Katy Barriga, no tiene nada que ver con la UDI. Entonces, yo ahí hago el llamado al país que lo de Bodanovich, lo del alcalde Tomás Bodanovich, es un tema de fondo, no es pucha que buena la aprobación, debe ser como que enfrenta bien la entrevista. No. Aquí llegó un alcalde que decidió que la situación y la vida de los maipucinos era lo suficientemente seria como para no gastarse la plata en peluche, sino que gastársela en el bienestar de los vecinos. ¿A usted le gustaría Y que eso es fuera bien de candidato fondo. presidencial? Lo que pasa es que él ha señalado con mucha claridad que él no lo desea. ¿A usted le gustaría? Le pregunto.
Es una pregunta muy, muy compleja porque es una pregunta que se tiene que tener al interior de los partidos. Solo le puedo decir usted, no que estoy si hablando del él Frente fuera Amplio. candidato, ¿Ya? eso significa que mi Sí. partido, que hay un proceso del cual me estoy metiendo, que mi partido lo eligió, yo estaría en esa campaña. Sí. Digamos. Usted haría campaña por él. Sí, claro. Sí. Claro. Pero hoy día, sí, más allá de los números, ¿no? Da la impresión que uno... Pero yo sé que mi es una partido cara- deliberadamente no ha tenido esa deliberación. Por supuesto, viene un proceso, ¿no? Claro, claro. Queda poco tiempo, pero lo que estoy diciendo es que efectivamente es una de las figuras, Sí. o la figura, podríamos decir, a raíz de, avalado además por esta encuesta CEP, con buenos números, como usted dice, con un trabajo bien en terreno y que no viene de ayer, sino que hace bastante tiempo atrás, se puede surgir como figura presidencial, ¿no? Así es. Sí. Así ¿Y a es. usted le gustaría? A usted particularmente, no hablo del partido, no hablo Es que, del no, Frente es Amplio. que lo que pasa No, es que si yo le digo que yo, y si le digo que sí, pero da la impresión que a la gente le gusta. ¿No? claro, lo que pasa es que a mí me encanta la figura del alcalde Bodanovich. Ya. ¿Ya? Pero si yo le respondo que sí, Olvídese el titular, lo si aquí no hay titular, lo olvídese. estoy presionando a él a través de la prensa ¿Ya? a una decisión que se tiene que tomar como partido y en una ¿Y conversación. usted cree que yo él no tengo lo ha tener con él. pensado, ni siquiera se le ha pasado por la cabeza? Sí, claro, pero ¿Sí? yo como compañero de partido tengo que ¿Ah, usted lo ha conversarlo hablado- con él. ¿Lo ha hablado con él esto? Jamás. Jamás. Nunca han hablado del tema presidencial con No. Bodanovich, ¿no? No. ¿Pero usted cree que a él se le puede pasar por la cabeza esto? Yo me imagino que si todos le Sí. preguntan, forzadamente pasa por su cabeza. Ah, ¿sí? Pero esta Bueno. es una conversación que yo voy a tener al interior de mi partido y no lo voy a mandar a mis compañeros de partido, mensaje a través de la prensa para presionarlo además a hacer algo que él ha dicho que no va a hacer. Sería Sí. como... Algunos dicen que ha poco tiempo para resolverlo. ¿Usted cree que todavía hay espacio? También nos criticaron mucho por no tener candidato presidencial en Ya. la última elección cuando nosotros consideramos que no era el momento. Yo, de hecho, tengo unas entrevistas en que un periodista me saca en cara y me dice: ustedes están en una decadencia muy profunda porque no tienen candidato presidencial cuando están atrasados. Yo decía: no estamos atrasados, todavía no ha sido la elección de alcalde y concejales. Obviamente que la presidencial la vamos a decidir después. Y después presentamos un candidato. Y ese candidato, de hecho, digamos, fue electo. Con eso no estoy diciendo que nosotros seamos los mejores ni nada, sino que yo no sé quién determina cuándo se está atrasado y cuándo se está en tiempo. La última. Sí. A propósito de la CEP también, subió el rechazo al estallido social. Sí. Se triplicó. Sí, muy interesante. Sí. Muy ¿qué interesante. ¿Qué lectura hace? Distintas. Primero, y esto yo creo que lo hemos conversado, yo soy reacio a analizar el estallido como si fuera una política pública. ¿Ya? Así como en su momento estuve en contra de quienes analizaban el estallido social desde la herramienta. ¿Ya? El estallido social es algo que en sí mismo no es bueno. Uno desearía que todas las frustraciones, rabias, ¿cierto? Expresiones de sentimiento de injusticia que allí se expresan de manera violenta, uno, no existieran, ojalá, y dos, ojalá tener un país en donde el pueblo, cuando está indignado, pudiera canalizar institucionalmente su indignación, política institucionalmente. El estallido es en sí mismo un fracaso de la política, ¿ya? Y hay que remontarse que era un momento en donde la legitimidad de la iglesia estaba por el suelo, los 4 comandantes últimos del ejército estaban siendo procesados por la justicia, veníamos saliendo de Penta y SQM y Corpesca, o sea, la gente entendía que los parlamentarios de algún modo podían estar trabajando para intereses distintos a ellos, teníamos una cantidad de alcaldes desfilando por los... Y así suma y sigue, ¿ya? ¿A qué voy con esto? El estallido, la pregunta es falaz cuando uno se pregunta si el estallido está bien o mal, como si uno estuviera hablando del plan auge. Sí. Como si uno estuviera como... No, po. Lo que hay que hacerse la pregunta es... Porque además el estallido no fue una política implementada por nadie, el estallido no tiene petitorio, el estallido no tuvo directiva, no tiene liderazgo, no tiene un manifiesto oficial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes juzgarlo? ¿Ya? Lo que hay que preguntarse es ¿por qué fue el estallido? Y como todos queremos evitar que vuelva a pasar aquello, todos queremos evitar volver a ver cierto las situaciones dramáticas que se vivieron. Yo no quiero nunca más un saqueo en un local de completo en la comuna de La Granja, que lo tengo aquí porque está en mi distrito, y tampoco quiero ver muchachos con lesiones oculares. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué hemos hecho para canalizar y modificar aquello que causó ese nivel de percepción de injusticia? Puede tener Y allí es donde estamos dramática y peligrosamente al debe. Y hay quienes, y quiero hacer la denuncia con toda claridad, hay quienes quieren decir aquí no ha pasado nada. Y creen que porque estamos todos de acuerdo en que el estallido fue en sí mismo, es un hecho negativo, podemos omitir
que efectivamente hubo millones en las calles y que algo los llevó a las calles. Entonces quieren, en el fondo, Rodrigo, y esto es lo más grave, Chile tiene no décadas, siglos de debate y conflicto en torno a la desigualdad. Siglos. La desigualdad, o le puedes poner otro concepto, injusticia, etcétera, es la columna vertebral de la conflictividad entre chilenos. En un país donde existen las clases sociales. En un país donde lamentablemente todavía la riqueza está tremendamente acumulada y es tremendamente hereditaria. En un país, digámoslo, donde la gente, cuando tú sabes que una persona es rica o es de clase alta, la probabilidad de que haya nacido en la clase alta, tú sabes que es altísima. Y cuando una persona tú sabes que es muy pobre, la probabilidad de que haya nacido muy pobre, tú sabes que es altísima. Por lo tanto, oiga, al momento, sí, esto lo tengo que decir, al momento del nacimiento sigue siendo el más determinante en la sociedad chilena y por lo tanto injusto. No tengo duda de lo que aquello. quieren hacer ciertas personas, en particular el 1% del país, que concentra el 50% de la riqueza, es anular y cancelar toda discusión en torno a la desigualdad. Y que el que ponga sobre la mesa la discusión sobre la desigualdad, entonces es octubrista y está a favor del aspecto criminal del estallido. Yo les digo, señores, qué irresponsable esa actitud. Porque justamente la única forma de evitar que vuelva a haber violencia es que los problemas que nos llevaron a eso los solucionemos. Me queda 30 segundos. Sí. Me está esperando la gente ahí desde la reacción. Pero, ¿usted se siente cómodo compartiendo militancia con involucrados en líos de plata? ¿Como quién? No sé, esa es la frase que dijo Bodanovich, Tomás, que lo dijo. Es que entiendo que en mi partido No están estoy todos cómodo, suspendidos. no estoy cómodo compartiendo militancia con involucrados en líos de platas. No, por supuesto que yo comparto esa frase, ¿Ya? pero entiendo que en mi partido todos quienes están involucrados de algún modo están suspendidos. Ahora bien, también tenemos un problema procesal que se abre en el camino. ¿Qué pasa cuando una persona, la fiscalía lo investiga y no encuentra nada? Ahí vamos a tener que tener una discusión. Sí. Pero en este momento yo entiendo sigue que siendo en mi investigado, partido... sí. No, porque ¿qué pasa si la fiscalía dice, sabe que terminé de investigar y no encontré nada, pero sigue siendo señalado por la ciudadanía porque se armó, digamos... Sin embargo, la frase es correcta. A mí no me gusta. Tampoco le gusta. Pero en este momento, no yo entiendo que mi partido fueron todos suspendidos. Don Gonzalo Winter, diputado de la República, diputado del Frente Amplio, gracias por estar acá desde la reacción. A ti, por la oportunidad de hablar más profundamente. Venga más seguido, sé que siempre hay espacio. ¿Sí? Sí, siempre. Cuidado. Oiga, no sé si me estoy equivocando, pero bueno, desearle la suerte además, porque tiene un desafío importante de aquí en adelante usted, pues. Tengo un tremendo desafío ¿Son 4 meses más? No, mucho menos. Mediados de diciembre. Mediados de diciembre. Estaba el 17. ¿17? 17 de diciembre, sí. Dicen que se adelantan cuando es la primera. Es primera vez, sí. Así que la mejor de la suerte en este nuevo rol que va a tener de paternidad. Muchas gracias. Va a tener que compartir muchas cosas. Eso se lo digo por experiencia propia. Gracias, diputado. ¿Qué me quisiste decir? No, porque va a tener que compatibilizar el trabajo del Congreso con labores de padre. Me imagino que va a ser 50-50 esto en su caso, ¿no? Vamos a tener que... ¿Lo pone en duda? No. Lo que pasa es que... Labores de casa. Cuando no ha ocurrido, uno no puede saber... Es cierto, cuando uno es neófito... Cuesta un poco, pero le deseo la mejor de la suerte. Pero estoy muy contento. Se le nota en la cara. Que esté muy bien, diputado. Gracias. 12 del día con 7 minutos. Nos vamos a hacer una pausa acá antes de la reacción de la tercera. Y al regreso, Francisco Aravena y Paula Frederick, la directora de Cultura de Radio Una, van a estar acá antes de la reacción junto a ustedes.